Hay pueblos que históricamente han sido asediados de forma permanente y para ello construían castillos para protegerse. En el imaginario colectivo los situamos encima de las montañas, pero ¿qué os parece si os digo que para proteger a pueblos como este, el de Atienza, en Guadalajara, construían dentro de la propia roca? Bueno, Miguel, estamos caminando sobre lo que fue el castillo de Atienza, en Guadalajara, más de 1000 metros de altitud. ¿Se nota el frío? Sí. ¿Se nota? Sí. Voy a preguntarte muchísimo acerca del castillo, pero quiero que empecemos por cuándo tenemos que remontarnos para ver la primera construcción de este castillo. Pues la verdad es que tenemos que dar unos cuantos pasos atrás, ¿no? Porque aquí lo que tenemos es al final, el final de la Edad Media. Pero donde nos asentamos, que es este cerro amesetado, tiene un control visual que ya fue aprovechado por los celtíberos y sobre todo fue en la Edad Media, cuando esto se convirtió en frontera frente a los cristianos del norte y aquí se asentaba una fortaleza andalusí. Concretamente se situaba al otro extremo de este mismo emplazamiento. Pues sobre esa torre empezó a aprovecharse el propio cerro y a construirse por los extremos, bloqueando lo que podía ser cualquier acceso por escalas en los laterales. Sí. De esta forma se hizo un auténtico sitio inexpugnable. O sea, que era un castillo realmente importante en su época, ¿no? Muy importante. Era grande, imagino también, tiene su tamaño considerable, ¿no? Tan importante fue que de esa fortaleza andalusí fue creciendo y se fue haciendo de este primer recinto un segundo recinto, luego un tercero, un cuarto. O sea, hubo reformas, ¿no? Fueron aprovechándolo ahí para ir aumentando su tamaño. Sí, se dice que hasta 14 parroquias tuvo y eso es mucho decir porque las parroquias Joder, eran tanto. lo que organizaba los barrios. Ahora mismo es una pequeña población, pero en ese momento era realmente un sitio de gran importancia para el comercio entre los reinos. Todo esto, que aunque ahora lo hemos destruido, sería compartimentado por diferentes partes, formando sillas, formando sitios para el armamento, para la defensa y sobre todo para el agua. Aquí vemos y estos además también, te voy a decir, porque se excavaba sobre el risco, ¿no? Sí, o sea, sí. Estas partes que tenemos aquí una, aquí otra, Eso es. realmente tienen profundidad. Están aprovechando bolsas naturales que permite el almacenamiento de agua y por eso hicieron estos dos aljibes que tenemos la suerte de que se han conservado casi enteros con sus bóvedas. Con el georradar también hemos detectado incluso una bolsa de agua interior. Por lo tanto, ellos ya sabían, a través de zahoríes, a través de diferentes fórmulas, sabían que esto era un emplazamiento muy bueno para encerrarse y tener agua y tener suficientes víveres para resistir diferentes asedios. Los aljibes del castillo de Atienza se cubrían con bóvedas de ladrillo para evitar la evaporación y la contaminación del agua, quedando así protegidos en el interior de las murallas. Los dos depósitos de agua subterránea se excavaron en la roca del promontorio donde se asienta la fortaleza. El agua se conservaba fresca y limpia gracias a la profundidad de los aljibes y a la filtración natural de la roca. Aquí lo que había era, sobre todo, guarnición militar y probablemente las caballerizas fueras. Aquí alrededor, pues podría haber unos 800 caballeros, más o menos, y estoy hablando muchísimo y alzándolo muchísimo en momentos en que realmente hubiese problemas en frontera. Realmente y en mantenimiento puede que hubiese 30 personas. Claro. Solo para esta zona, claro. No estoy hablando del pueblo y las parroquias. Y para esto que me comentabas de almacenamiento de agua, de víveres, el material que se utilizaba, vemos que es roca, ¿pero sí. ¿Hay algún tipo de roca especial o algún tipo de material especial dedicado justamente para esto? Pues bueno, ellos mismos sabían dónde construían. Lo que utilizaban era el material que tenían circundante y lo que tenían es, estoy en un enorme peñón de caliza, voy a reaprovecharlo, voy a cortar la piedra que me sobra para además hacer talud e impedir que los enemigos también entren, y lo vemos, de hecho. Y la aprovechamos para recortar toda la silueta y hacer una muralla que permita la protección de los flancos. Esa misma piedra la vamos a utilizar también en las barbacanas, en murallas exteriores que van a permitir proteger los accesos y van a permitir todo eso. ¿Cuántas habían de estas murallas? Tenemos 6 recintos amurallados. Pero tener 6 anillos de murallas, sí, o sea, esto era imponente e importante en la época, que quede claro. Eso es. La primera de las murallas iba desde la torre del homenaje hasta las torres de la entrada. Otra protegía todo el recinto interior y se dividía para formar una tercera que rodeaba la base del patio de armas. De ahí surgían 2 más, protegiendo zonas concretas de la población, así como la última, que con su forma circular ayudaba a disuadir al atacante. Que aquí teniendo 6 murallas fuera del castillo, o sea, sería imposible llegar
hasta aquí, hasta la segunda, por ejemplo. Bueno, la verdad es que es no imposible, sino casi una hazaña Sí, que, de hecho, los cronistas, en la crónica de don Álvaro de Luna, que es un valido de Juan II, nos narra cómo fue el asedio a esta población y cómo fue el atroz asedio que sufrió la población que vivía en Atienza. Tanto es así que sus huellas han quedado y perdurado hasta nosotros con este vacío que tenemos aquí, ya que los infantes de Aragón tomaron el castillo y desde aquí atacaban a las poblaciones cercanas. Y esta batalla es tan importante porque utilizan además unos y otros armas de asedio de gran calibre. De hecho, en el pueblo se ven bolaños todavía. Eso te iba a decir yo, o sea, ¿qué armas utilizaban en aquella época? Bueno, pues la verdad es que las armas evolucionan como la eterna lucha entre la lanza y la coraza. Según evoluciona la lanza, evoluciona la coraza y viceversa. Pero bueno, por diferenciar un poco tenemos las que se arrojan, que son las flechas, que pueden ser incendiarias. Sí. Se pueden arrojar también, por ejemplo, bolaños a través de los trabucos, que luego os enseñaré una cosita que te hemos traído. Ah, mira. Y luego mageneques también. ¿Es qué? Almageneques, que se llaman, que son otro tipo de arma que también se arroja. Las catapultas eran máquinas de guerra que se usaban para lanzar proyectiles a gran distancia. Entre los tipos más comunes estaban los almajaneques o trabuquetes. Funcionaban mediante un sistema de contrapesos que se balanceaban sobre un eje. El brazo lanzador se sujetaba a una cuerda que se tensaba al tirar del contrapeso. Al soltar la cuerda, el brazo lanzador se elevaba rápidamente y arrojaba el proyectil hacia el objetivo. Bueno, pues te tengo aquí preparado un pequeño juguete y es que... ¿Ese de aquí? Este de aquí. Es una maqueta de lo que pudo ser un trabuco, que todos confundimos con esa arma de disparo. No, Una pues, maqueta en miniatura, entiendo, en miniatura. ¿No? Dependía del tamaño de la piedra que se lanzara. Esta pieza, que viene de las cruzadas, del trebuchet francés, pues viene documentada en muchas fuentes y entre ellas lo que nos explican es cómo funcionaba. En realidad es una gran viga de la que sale una sexta parte, en la que hay un contrapeso y de la que del mismo se acciona con un mecanismo de poleas. ¿Esto cuánto podía medir en aquel momento? O sea, ¿una real? Pues realmente es que tenemos incluso maquetas actuales de algunas de que este palo podían ser de más de 25 metros. O sea, es muy grande. Era bastante imponente, ¿no? Sí. Claro, y las rocas, me imagino que serían unas rocas tremendas en aquella época también por para... suerte tenemos la que fueran armas. No tenemos la evidencia de la madera, pero sí tenemos de las rocas. Incluso en los pueblos podemos ver esos bolaños y los calibres según fueran creciendo. El sistema va, a través de las cuerdas, va enganchado a una especie de gatillo que es lo que acciona el movimiento. Aquí habría varios soldados. Y el contrapeso provocaría que se lanzara y propulsara, ¿no?, la roca, que sería el arma. Eso es. Y a través de ese contrapeso, ya teniéndolo bien cargado, lo que generaría sería el lanzamiento como si fuese una onda. Venga, dale ahí. Claro. Bueno, oye, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Para ser una representación en miniatura, claro. Esto hay que imaginárselo en su tamaño natural. Con su roca enorme, su tronco de más de 20 metros. Y lanzándolo con una proyección mucho más amplia, evidentemente. Y esto luego, para volver, entiendo, claro, el contrapeso de este aquí cuesta, un poquito, pero cuesta, me imagino yo, en un monstruo como este de 20 metros, esto sería imposible luego poder bajarlo. Claro, aquí tenemos a muchos soldados trabajando en torno a la máquina y para ello utilizarían toda serie de mecanismos que le llevaría a bajarlo y entre ellos fundamental unas herramientas, las poleas, con ellas conseguiría más bajar y volver al gatillo, porque si no sería imposible levantar ese contrapeso. Bueno, Miguel, te he dicho que te iba a traer a hacer un experimento y te he traído, pese a que nos han engullido la niebla, literalmente. Y hablábamos de poleas, y aquí hemos montado este set con esta maravillosa polea, que ahora vamos a ir explicando, ¿vale? Porque decíamos antes que, bueno, pues se utilizaban también para las armas, pero afortunadamente el uso de las poleas iba mucho más allá. Para el día a día, para las construcciones, porque yo también me imagino que para montar todo este castillo, esto quizás se utilizaría, ¿no? Normalmente la construcción se hace por hiladas y se utilizan el mismo ancho de la muralla para ir construyendo. Una vez que ya hemos alcanzado una altura y ya los materiales son más difíciles, entonces instalamos estos mecanismos que tienen una antigüedad importante, desde el siglo II a.C., y que gracias a su éxito, a la simplicidad de su uso y al éxito que tienen, han permitido que desde la época romana llegue incluso hasta nuestros días. Bueno, aquí tenemos la primera parte de esta prueba, que consiste en una polea, en este caso simple y fija, ¿vale? Porque además ya vemos que simple es, o sea, tenemos un peso, que ahora hablaremos de este, la polea,
y luego la cuerda que une el peso con esta tira que es la que vamos a hacer el esfuerzo para transportar el peso. Aquí es interesante y me parece muy guay también destacarlo que realmente en este tipo de poleas, que es simple esta que tenemos aquí, el esfuerzo o la resistencia es la misma que la fuerza. Es decir, que si yo cojo esta pesa a pelo, voy a aplicar la misma fuerza que si utilizo la polea. Pero, en este caso, la polea lo que nos facilita es un aporte de comodidad, por así decirlo, claro. ¿Vale? Así que vamos a probarlo ya. Pues venga, vamos con ello. Primero con la parte de abajo, venga. A ver si soy capaz. Claro, desde arriba de la muralla intentar hacer esto, evidentemente, sería venirse abajo. Hombre, claro. 25 kilos, aquí hablamos de rocas de cientos y cientos y cientos de kilos. Ya con un cabestante y con la polea, pues ya podemos levantar así. Yo también... Me falta un poco de esfuerzo, tengo que ir un poco más agitado, sí, yo también. Pero bueno, esto es la polea simple, pero hay más poleas o más estructuras de poleas. Según añadamos más ruedecitas, que son las poleas, vamos a empezar a crear poleas múltiples. Así que, parte 2 del experimento. Ahora tenemos las dos fijas, que son las que están pegadas justamente al soporte superior, y estas dos que son móviles. Y de hecho son las que llevan la voz cantante de la ayuda que vamos a notar, te lo aseguro, en la fuerza que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque esta fuerza se va a dividir de forma proporcional al número de poleas móviles que le hemos, bueno, pues impuesto en esta estructura. Aquí, por ejemplo, tenemos dos móviles, así que el alivio de esa fuerza va a ser el doble, es decir, 4 veces. Por tanto, si teníamos 25 kilos, tenemos aún 25 kilos, vamos a ejercer una fuerza aproximadamente como si cogiéramos un peso de 6. ¿Te lo crees? Pues vamos a verlo, ¿no? Venga. Bueno, esto es... Nada que ver, ¿no? Madre mía, esto es una maravilla. Así se pueden subir los sillares hasta la parte de arriba. ¿Ves? No, nada que ver. O sea, se nota que ya al añadir este sistema más complejo, múltiples de poleas, especialmente, insistimos, con las dos móviles, de repente, en vez de coger 25 kilos, que nos costaba bastante, pues bueno, bastante más sencillo, ¿no? Pues ahora, si te parece, vamos a complicarlo un poquito más y vamos a hacer lo que se llama una estructura en cascada, que es una polea múltiple, pero además en cascada, ¿vale? ¿Y por qué? Porque antes teníamos dos fijas y dos móviles. Aquí tenemos una fija solo, en este caso, y tenemos dos móviles, es decir, hemos ahorrado en una polea. Estas móviles están puestas, como ves, en cascada, y de ahí el nombre. Entonces, ¿qué pasa? Antes, el alivio del esfuerzo era lineal al número de poleas móviles. Aquí ya no. Aquí es exponencial. ¿Por qué? Porque esta se ahorra la mitad de esfuerzo que le da esta. El peso aplicado, o sea, la fuerza que vamos a aplicar, es la misma que antes. Más o menos 6 kilogramos. En cambio, si tuviéramos 3, en vez de 2 móviles, sería 3. Es decir, es exponencial el ahorro de fuerza que le aplicamos. Así que venga, dale. Vamos a probarlo. Vamos a por ello. Bueno, es que esto hasta con una mano, Marc. Eso es. Tenemos 25 kilos, la fuerza aplicada ahora mismo es de 6 kilos, pero insistimos, hemos ahorrado respecto a la anterior una polea. Si en vez de 2 poleas móviles le añadiéramos otra más, en vez de 6 serían 3. O sea, de aquí la importancia, ya podemos ver y atestiguar del uso de las poleas. Claro, claro. De hecho, yo lo veo casi más lógico para una construcción medieval que el anterior, ya que solamente necesitas un cabestante volado y usas en cascadas todas las demás para subir la sillería. Claro, Las poleas son máquinas simples que permiten levantar o mover objetos pesados con menos esfuerzo. Eran fundamentales para mover materiales como piedras, madera o metal desde el suelo hasta la altura deseada. Como hemos visto, podían ser fijas o móviles y se combinaban para formar sistemas de poleas que multiplicaban la fuerza aplicada por el operario en su tarea de, por ejemplo, construir la muralla de un castillo.